virtual, lo cual Bueno, otra vez. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en esta mesa virtual, en esta oportunidad, por razones ya conocidas, que nos atraviesan a todos por igual y que de hecho fueron, la pandemia de COVID fue el emergente que hizo que nosotras pudiésemos reunirnos, quizás como un modo de tramitar lo que, a todos nos atravesó y a nosotras también desde nuestra práctica y desde nuestras vidas. Eso hizo que nos juntáramos también de manera virtual, que a distancia fue posible a partir de todos estos gadgets que están a nuestro alcance y que también pensaremos algo en relación a ellos. Y nos dimos cuenta que esta producción que pudimos hacer cada una fue un modo de tramitar y de elaborar lo que nos produjo el pasaje por esta pandemia. Lo hicimos como, digamos, utilizamos la excusa de nuestras reuniones del capítulo Aspectos Clínicos del Malestar en la Cultura, pero a partir de nuestras conversaciones, diálogos e intercambios, cada una pudo producir respecto de lo que nos produjo este momento y decidimos llamar a la mesa Crónicas del Malestar entre pestes y pasiones. Fue un espacio que nos dimos para justamente elaborar lo disruptivo del encuentro con una nueva peste, pero que está y estuvo envuelta de viejas pasiones. Bueno, voy a comenzar a leer el escrito que titulé Si se apaga el mundo, Crónicas de una pandemia, ¿sí? Soy psicoanalista y miembro del capítulo que les acabo de comentar, Aspectos Clínicos del Malestar en la Cultura, ¿sí? Un capítulo de ASM. ¿Y qué pasa si se apaga el mundo? Si se interrumpe su vorágine, si se silencian los sonidos de su voracidad capitalista. La máquina televisiva desplegó su gran show esperando el famoso primer caso, dejando de lado su cínica emoción por el adolescente asesinado en el verano. Los medios lo piden de modo de tener algo con lo que picar los sesos de una masa acrítica que baila como la serpiente en la cesta al escuchar el sonido del noticiero. Llegó el primero, el segundo, 4 más. Suenan las voces. No hay protocolos. Esos chetos que viajan tienen que aislarse. No sé si era el chino, mirá si me infecta. Rol, cámara, acción. Comienza la real ficción. El otro distinto a mí me trae un problema. Hay que marcarlo, hay que separarlo. Pero si es como una gripe cualquiera, clamaban otros escépticos. Se mueren miles al año por neumonía. Sin embargo, la gravedad de este virus radica en que amenaza sistemas. Comienza por el inmune, pero para pasar luego a destrozar el sanitario y el económico. Y como es costumbre, miramos a Europa para saber la tendencia que se viene. En este caso no se trataba de colores y estilos. Miramos su colapso, lo que nos dio el paso para cambiar a la otra moda, esta vez la de cálculos y estadísticas. Comenzó la cuarentena en matrimonio con el distanciamiento social, nombre particular y simbólico. La virtualidad toma ese hueco y se propone como la solución a ese vacío de la imposibilidad del encuentro. Ceremoniales de higiene hicieron que deseáramos que la evolución humana fuese en dirección a la posibilidad de levitar en el espacio. Como eso no sucedió, vaciamos las góndolas de lavandina, de alcohol, y ya que estábamos de papel higiénico o lo que apareciera frente a nosotros. Si se viene el fin del mundo, que sea con todo bien limpio. Algunos se llevaron los medicamentos que oyeron que podían ser útiles, empujando al faltante para aquellos con patologías para las cuales la eficacia del fármaco sí estaba comprobada, como ser el caso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de lupus. Por supuesto, el sistema capitalista, aunque remolón, abrió un ojo y apareció en acción. El mercado y la especulación no realizan cuarentena, por lo que aumentaron los precios de todo lo que pudiese ser demandado y no tanto. El miedo entró en escena y se alistaron muchos vecinos en el ejército de control comunitario. Las redes nos tomaban por completo con una agenda llena de conferencias virtuales, videos de esperanza, de terror y de humor, taponándonos los ojos y las orejas de datos. Se apagaron los carteles, se vaciaron las calles. Nos distanciamos de nuestros hermanos, amigos y padres.
el enemigo invisible llegó para recordarnos que lo incalculable está siempre presente, solo que te cosquillea contingentemente cuando decide despertarte. Ahora bien, ¿cuán peligroso es fundar la consistencia del enemigo en una invisibilidad? Ese lugar vacante puede quedar ofrecido a diversos candidatos de turno. En una primera instancia pasó sin escalas del ciudadano oriental al viajero, dando lugar a un consecuente cierre de fronteras y el aislamiento en hoteles. En ocasiones, el enemigo fue el trabajador de la salud, con la participación especial del médico, figura central en esta película distópica, siendo el más villano de los héroes. Tenía el superpoder de la conversión instantánea, de ser aplaudido por las noches a sentenciado durante el día bajo algunas miradas vecinas, en tanto quedaba homologado el contagio al centro de salud. Posteriormente fue el turno del incumplidor de la cuarentena, o como su nombre más coqueto la define, del aislamiento social preventivo y obligatorio, quedando en ocasiones hasta justificado el abuso policial en videos virales que circulaban por los teléfonos. Mención aparte para los positivos. Esta vez la palabra no designa a los optimistas, sino más bien la peligrosidad potencial de un portador del virus, lo que trajo aparejado en una provincia argentina del norte la estigmatizante idea de un gobernador de marcar aquellas casas en las que viviera una persona considerada como sospechosa de haber contraído el virus, instando a los vecinos a que ayudaran a controlar el cumplimiento de la cuarentena. Esta clase de ideas son las que nos hacen correr un congelado aire por las espaldas, sintiendo que la historia del mundo es una película en ocasiones predecible que tenemos que volver a ver mal que nos pese. Esta pandemia es nueva, pero el malestar resuena. La idea del flamante gobernador resuena. Recordamos fácilmente las estrategias segregacionistas de la Alemania nazi en la que los judíos eran marcados. Quizás no tanto sabemos de la figura del untador que Alessandro Mazzoni, poeta y narrador italiano del siglo XIX, ilustra en su ensayo La columna infame y la novela Los novios, que Agamben en su artículo Contagio recupera. La recupera cuando reflexiona acerca de los sujetos puestos en cuestión como potenciales untadores. Este término aludía a aquellos sujetos que aparentemente ponían en riesgo a la población en el contexto de la peste de 1576 en Milán. Leo un apartado. Habiendo llegado a la noticia del gobernador que algunas personas con débil celo de caridad y para sembrar el terror y el espanto en el pueblo y los habitantes de esta ciudad de Milán, y para excitarlos a algún tumulto, van ungiendo con untos que dicen pestíferos y contagiosos las puertas y las cerraduras de las casas y los cantones de los distritos de dicha ciudad y otros lugares del Estado con el pretexto de llevar la peste a lo privado y a lo público. Si bien el advenimiento de una pandemia es un real que ha caído contingentemente y de manera disruptiva, desnudando que los cálculos de nuestras vidas son puras ilusiones que maquillan la posibilidad de la muerte, nada de esto es nuevo. Han habido pandemias y los efectos en los sujetos se repiten. En El malestar en la cultura, del año 1930, Freud dejó en claro que el ser humano, cito textual, no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En Más allá del principio del placer, de 1920, había presentado el nuevo dualismo pulsional y el quiebre teórico dado por la pulsión de muerte. Llegó hasta ahí gracias a la clínica, o como lo dice el mismo Freud, por la indagación de la reacción anímica frente al peligro exterior. En resumen, por la pregunta acerca de la repetición de lo traumático en los sujetos, tomando como un eje central justamente a las neurosis traumáticas. No es extraño este recorte si nos ubicamos en el contexto de posguerra, en el cual fue escrito este artículo, guerra que dejó como saldo el padecimiento de muchos sujetos por la imposibilidad de ligar la muerte a alguna representación, lo cual empujaba a la repetición de las escenas de terror en sueños de angustia, contradiciendo la tesis de el 1900 del sueño como cumplimiento de deseo. Así como los seres humanos repetimos, la historia repite escenas que no nos dejan dudar acerca de la existencia de la pulsión de muerte. Como dice Freud, quien evoca en su recuerdo el espanto de las invasiones bárbaras, la conquista de Jerusalén por los piadosos cruzados y ayer apenas los horrores de la última guerra mundial, no podrá menos que inclinarse desanimado ante la verdad objetiva de esta concepción. Años después de escribir este artículo, explotó la Segunda Guerra y en ese contexto debió Freud emigrar a Londres, ya que corría peligro en Austria por ser judío y psicoanalista.
Freud falleció el mismo año en el que la guerra se desencadenó, dejando como saldo millones de muertos. La sociedad se encuentra ante una permanente amenaza de disolución y la cultura se propone como aquello que refrenaría las tendencias de destrucción y eróticas, motivo suficiente como para que los seres humanos no se sientan completamente dichosos dentro de ella. Pero es a través de lo que Freud llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias que es posible darle un poquito de rienda suelta a la tendencia destructiva, ofreciendo un escape a la pulsión, la hostilización a los extraños. Esta frase es literal. Siempre es posible ligar en el amor a una multitud mayor de seres humanos con tal de que otros queden fuera para manifestarles la agresión. Y es por esta vía, a su vez, que se facilita la cohesión de los miembros de una comunidad. Bienvenida la pandemia y el miedo para justificar a ese otro de turno al que le dirigiremos las flechas, si además nos permite establecer un sentido al sinsentido, al sin texto del terror. El miedo, como señala Freud en Más Allá, supone un objeto y ese enemigo interino ya nos sacó del terror. Sin embargo, en un lejano horizonte como carabelas con hombres blancos a bordo acercándose a las orillas con sus espejos valiosos, se vislumbra la idea de una prometedora vacuna. Y ahí estamos nosotros, obnubilados con sus brillos, extasiados con la ilusión de que nos devuelva los abrazos y nos garantice un feliz porvenir. Ese que existía antes, bueno, como sea, estamos dispuestos a darlo todo por el antídoto. Queremos esos espejos y entregaremos el oro. Sin embargo, se adelanta el presidente del bronceado, que no es el de las Indias, ofreciendo una cifra impronunciable a científicos alemanes ocupados en desarrollar un ejemplar que parece exitoso. Quiere conseguir todos los espejos, la exclusividad para los norteamericanos. Judith Butler se escandaliza y escribe un artículo muy interesante llamado El capitalismo tiene sus límites. En el mismo señala su expectativa de que Alemania haya rechazado la idea de la exclusividad y no solo de la oferta. Dice la filósofa, la incapacidad de algunos estados o regiones para prepararse con anticipación, el refuerzo de las políticas nacionales y el cierre de las fronteras, a menudo acompañado de racismo temeroso, y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, dan testimonio de la rapidez con la que la desigualdad radical y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de las zonas pandémicas. En este marco se pregunta si la sociedad estaría de acuerdo con que el mercado sea quien deba decidir respecto de cómo se desarrolla y distribuye la vacuna. Después de todo, el virus no discrimina, pero sí lo hace la desigualdad social y económica. Y si podría agregarle un tinte más desdichado a nuestras ilusiones vestidas de taparrabos, augura un futuro en el que los humanos afirmarán su derecho a vivir a expensas de otros, simplemente por sus posibilidades de cobertura. Pero entonces, ¿en qué momento la salud comenzó a maridar con la desigualdad? Probaré con un cuento. Había una vez un muro que dividía. Ese muro se cayó. Para ser preciso, lo tiraron y la victoria fue capitalista. Esto produjo un retroceso de las sociales democracias, creadores de los sistemas de salud más equitativos, provocando con este movimiento el pasaje a reformas que hundían la brecha de la desigualdad. Asimismo, las crisis acontecidas en el siglo XX siempre ofrecieron la olla adecuada para cocinar el caldo amargo del avance neoliberal. Como el Estado no puede, ¿quién podrá ayudarnos? Se escucha una voz. No es el chapulín colorado, de rojo no tiene nada. Entran los capitales privados y el mercado en la salud. Aparece el capitalismo, aquel gigante que justifica que vivamos en un mundo en el que el 1% más rico tiene la misma riqueza que el resto. El que permite que la familia dueña del grupo Walmart, por ejemplo, haya ganado lo que va de este escrito, $700.000, y lleguen a los 4 millones cuando termine la mesa redonda. Nada mal, ¿no? Bueno, el malestar sabemos que fácilmente encuentra causa en estas rendijas. Retomando a Butler, lanza otra pregunta al finalizar el escrito. ¿Por qué seguimos oponiéndonos a tratar a todas las vidas como si tuvieran el mismo valor? ¿Por qué algunos todavía se entusiasman con la idea de que Trump asegure una vacuna que salvaguarde la vida de los estadounidenses como él lo define, antes que a todos los demás? Bueno, Judith, volvamos a Freud, es el malestar en la cultura. La cuestión es entonces, ¿volver al comunismo? ¿Me tengo que contentar con un par de zapatos cuando puedo tener 10 más si me da la gana y me dan las cuotas sin interés? Construyamos un muro otra vez, pero si es necesario un muro, no nos deshacemos del malestar. Freud plantea, los comunistas creen haber hallado el camino para la redención del mal. El ser humano es íntegramente bueno, rebosa de benevolencia hacia sus prójimos, pero la institución de la propiedad privada ha corrompido su naturaleza. Sin embargo, continúa diciendo,
La agresión no ha sido creada por la institución de la propiedad, reinó casi sin limitaciones en épocas primordiales, cuando ésta era todavía muy escasa. Se la advierte ya en la crianza de los niños, cuando la propiedad ni siquiera ha terminado de abandonar su forma anal primordial. Constituye el trasfondo de todos los vínculos de amor y ternura de los seres humanos. En una nota al pie, donde se escriben como siempre las grandes ideas, Freud señala que la naturaleza dota de desigualdades, injusticias frente a las cuales no hay salvación. A lo sumo mis zapatos serán con tacos, pero nada me va a reintegrar los 10 centímetros que el universo me ha quitado. No hay sistema que supla la falta. Para concluir, no debemos olvidar la importancia de la segunda tópica freudiana y lo que nos revela. Freud enfatiza que el sadismo primario corresponde a la transposición al exterior de la pulsión de muerte, siendo justamente este movimiento estructural lo que permite constituir un objeto libidinizado. La tarea de la libido, dice Freud, es volver inocua a esta pulsión destructora. La desempeña desviándola en buena parte hacia afuera, dirigiéndola hacia los objetos del mundo exterior. Recibe el nombre de pulsión de destrucción, pulsión de apoderamiento, voluntad de poder. Es el sadismo propiamente dicho. Su residuo permanecerá en el interior, designado como el masoquismo erógeno primario. Entonces, ¿qué sería de nosotros sin el odio? Paradójicamente deberíamos agradecerles a nuestros enemigos, a ellos les debemos la posibilidad de nuestra existencia. Deberíamos agradecerles que sean el blanco de nuestro tánatos, alivianándonos un poco ante nuestra propia autodestrucción. Desde ya que no será suficiente y estará el síntoma, el goce y la repetición que no nos dejará contentarnos con que el blanco sea solo el otro. A diferencia del sistema que nos toque, en el malestar hay lugar para todos. Bueno, ahora voy a dar paso a Mirta Burone, psicoanalista y presidenta del capítulo Aspectos clínicos del malestar en la cultura. Su trabajo se titula Entre dos... Bueno, la peste se introduce de una manera abrupta y azarosa en la vida de las diferentes comunidades, modificando el modo particular de convivencia que se sostenía hasta el momento. Un sufrimiento inesperado que da cuenta de la fragilidad del humano. En el caso particular que nos toca, un virus desconocido que muta, que no está vivo ni muerto, que se introduce en el organismo, que infecta, que puede ser mortal, obscenamente mortal, como las imágenes intencionadas de los medios que muestran. De a poco se enrarece el ambiente. Las noticias con sus flash dejan entrever más allá de los números de muertes y contagios, algo que se está comenzando a inocular. Otra peste, otro virus, pero ¿cuál? Al razonamiento le resulta escandaloso la noticia. Tomo como fuente la publicación de Infobae del 14 de abril, del gobernador de Jujuy, que propone poner fajas en la puerta de las casas de las personas que tienen que realizar el aislamiento, para que los vecinos sepan quién no puede salir. Inmediatamente fue silenciado, no era políticamente correcto. Por lo pronto, esta instancia no sucedió. El comentario que también hizo la licenciada Carla Paolini. ¿Qué bestia dormida comienza a aparecer? ¿Qué transforma al semejante en un potencial alien, tomando la película de género de terror? Se reproducen, te infectan, te matan. Ya no el COVID-19, que como todo virus, tiene un ciclo, a veces una vacuna, un remedio. Se presenta algo más inquietante, algo que se mantiene, no muere, no progresa y está en el núcleo de nuestra especie. Comienzan los aplausos e imitación de otros países al personal de salud. Mientras se aplaude, en el mismo instante empezamos a escuchar escraches a enfermeros, médicos, pero ¿cómo? ¿No eran nuestros salvadores los que entregaban su vida? Al primer aplauso, el primer escrache, es decir, se había iniciado antes de las manifestaciones públicas del gobernador. El 2 de abril, el diario La Nación publica que en Villa Crespo se encontró la siguiente leyenda en el ascensor de un edificio. Si sos médico, enfermero, farmacéutico o te dedicas a la salud, andate del edificio, que nos vas a contagiar a todos. Hijo de puta.
Intervino el juzgado, la Defensoría del Pueblo, sin embargo, continuaron. También los diputados porteños sancionaron una ley donde imponen severas puniciones a quien incurra en actos discriminatorios o ataque a diversa índole contra trabajadores de la salud, policiales u otros servidores esenciales en la emergencia sanitaria, al igual que a los que agravian a presuntos infectados de enfermedades contagiosas. No solo en la ciudad autónoma, sino distintas provincias optaron por estas sanciones. Este fenómeno, que aparece detrás de los aplausos, se generó de una manera globalizada en el planeta. Por ejemplo, en el diario Vox Populi de Barcelona, del 15 de abril, publica sobre el insulto escrito en el automóvil de una médica: rata contagiosa. El 8 de junio, en el diario Bragado TV, dice lo siguiente: la conmoción se transformó en odio en medio de la pandemia. Tras reportarse el segundo caso positivo de coronavirus en Junín, el de un verdulero que volvía del mercado central y fue contagiado de la enfermedad. En la madrugada del día de la fecha, desconocidos incendiaron el camión que el hombre usaba para trabajar. Son infinitas las noticias de este tipo que podemos leer y también escuchar. Un médico oriundo de la provincia de Buenos Aires, que trabaja en Cava, contrae COVID. El resultado del PCR se lo dan ya en su casa, en el pueblo, donde estaba aislado. Llama en un estado de ansiedad y angustia, Salud Mental responde del Hospital Gorda. Lo atiendo. Comenta que en su pueblo lo insultaron, lo escracharon en las redes, lo acosan por teléfono, no solo a él, sino también a sus hijos, adolescentes y a su pareja, que tiene que cerrar el local donde trabaja. Le escriben en las redes y en su casa. No se le desea la muerte a nadie, pero a esta lacra sí. Ojalá no te salves. Esta situación fue judicializada. Al inicio del aislamiento en nuestro país, el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, utilizó la siguiente metáfora para representar esta situación. Dijo: estamos frente a una guerra cuyo enemigo es invisible, que representa muy bien una situación donde un real se presenta abruptamente, con poco conocimiento del mismo y sin armas por el momento contra él, siendo los recursos para defenderse casi los mismos desde el inicio de la humanidad. Tomemos el ejemplo de la peste de Atenas durante la guerra del Peloponeso. Primer registro escrito realizado por el historiador Tucídides. Es importante destacar que en primera instancia él estaba relatando sobre la guerra cuando se desató la enfermedad. La guerra, otra peste. En el año 430 a.C., cuando Atenas estaba en el segundo año de la guerra contra Esparta, brota la epidemia nelática, con una intensidad y virulencia tales que la población se ve seriamente diezmada. Tucídides, padre de los historiadores, al comienzo de su obra, Historia de la Guerra del Peloponeso, declara: me conformo con que cuantos quieran enterarse de la verdad, de lo sucedido y de las cosas que alguna otra vez hayan de ser iguales o semejantes, según la ley de los sucesos humanos, la juzguen útil, pues una adquisición para siempre y no una obra de concurso que se destina a un instante. Interesante pensar acerca de lo que es realmente una obra que hace marca y diferencia a lo largo de la historia. Tucídides sitúa su análisis entre dos discursos notables de Pericles. En el primero, nos da por boca de este una visión de una Atenas gloriosa y floreciente. El más hermoso elogio de Atenas que se haya escrito jamás. En su discurso fúnebre, donde da a los caídos en la guerra los honores de los antepasados y los padres,
y a la democracia la razón de su imperio. De allí, el historiador aborda la descripción de la peste, ofreciéndonos así un contraste violentísimo de la opulencia a la desolación, del bienestar a la mayor indigencia. En el segundo discurso, Pericles tomará de nuevo la palabra, pero ya ahora para defenderse de acusaciones infundadas. Lo acusaban de ser el artífice de la desgracia, pero la enfermedad ha hecho mella en él y morirá al poco tiempo, preludiando así el desastre ateniense del 404 a.C. Con minuciosa y detallada descripción que nos da de la peste, Tucídides nos presenta no quiere legarnos una terapéutica eficaz, ya que nos confiesan que los propios médicos perecían atacados por el mal, sino en dar una visión tan completa del mismo que en caso de reaparecer pueda ser reconocida fácilmente. No me centraré en la brillante descripción semiológica de la enfermedad orgánica, sino en detalles que hablan del horror humano. Así lo podemos diferenciar rápidamente. Tucídides dice que la aglomeración en la que vivían los refugiados agravó la miseria, ya que fueron ellos los que más sufrieron, junto a los médicos y quienes cuidaban a los enfermos, pues adquirían la enfermedad con mayor frecuencia, atacando a todos sin distinción. Describe con detalle la desesperanza que descendió sobre la población y la disolución del orden social y moral, como consecuencia de la gran mortandad y de la inefectividad de las plegarias, de los médicos y de las autoridades. Los hombres, no sabiendo qué hacer, despreciaron por igual las leyes divinas y las leyes humanas. Todos los ritos antes seguidos para enterrar fueron trastocados y enterraban como cada cual podía. Los muertos eran abandonados en cualquier lugar, o bien los deudos aprovechaban las piras funerarias ajenas para arrojar a los muertos propios. Los enfermos eran abandonados a su suerte y los desórdenes y crímenes se multiplicaban sin que el temor a dioses o a la ley sirviese de freno. Si bien tal magnitud no se vio en nuestro país, solo alguna punta del iceberg, sí han ocurrido hechos más graves en otros países tan civilizados. Lo que queda al descubierto es la ilusión de la idea de progreso cultural e individual a través de los siglos. Analicemos más de cerca, tomando los ejemplos dados al comienzo y metáfora utilizada para describir la situación. Se mantiene la idea de guerra, pero se degrada de función simbólica, haciendo signo, ya no con un virus, sino con algo bien visible, un vecino, que se transforma en un próximo, al que se le declara la guerra, por ser el posible portador de las malas noticias. En el cuento La máscara de la muerte roja, Edgar Allan Poe, apelando a los recursos literarios, nos muestra el advenir de una peste a un pueblo gobernado por el príncipe Próspero, quien era descrito como un ser feliz y con amigos de corazón alegre, sin pensar más que en sus placeres, mientras su pueblo estaba diezmado de una enfermedad llamada roja, que les provocaba la disolución del ser. Tal la descripción del autor sobre la muerte de la mitad de su población. A tal punto no querían ver que se fueron a una abadía fortificada en un lugar recóndito, donde podían desafiar el contagio, llevando consigo a sus cortesanos, bufones, músicos, etc. Pasaban los días entre orgías y reuniones, hasta que un día, en una fiesta de disfraces, sintieron la presencia de alguien que no conocían, con una máscara roja. Todos ofendidos increparon la presencia del extraño, hasta darse cuenta que inevitablemente la peste llegó a ellos. Realidad como ficción, ficción que se hace realidad,
Hemos escuchado en este último tiempo, el virus no existe, queremos nuestra libertad, hasta un bueno, si se tiene que morir, que pase de una vez, ya no se puede seguir así, o yo soy joven, a mí no me va a pasar nada, etc. Obviamente, ni el muerto pueden ser ellos, ni ninguno cercano, que se arreglen los otros. ¿Qué plantean estos recortes? ¿Cuál puede ser su lógica? Freud, en una dificultad en psicoanálisis de 1917, nos dice que el narcisismo general y el amor propio de la humanidad han sufrido hasta ahora tres grandes ofensas. La cosmológica, la Tierra no es el centro del universo. La ofensa biológica, el hombre está en la misma dimensión de cualquier animal. Y la tercera, la peor de las ofensas, la psicológica. El yo no es dueño y señor en su propia casa. Lo compara con un rey absoluto que no desciende jamás a su pueblo para escuchar su voz. Y si descendemos, ¿qué podríamos conocer? El psicoanálisis afirma que puede mostrar en todo momento que los hombres más inteligentes se conducen de pronto, ilógicamente, como seres que portan una deficiencia intelectual frente a su prioridad afectiva. Por lo tanto, obedecen más a sus pasiones que a sus intereses. Tomemos las tres frases mencionadas anteriormente. Inclusive llevó a manifestaciones en la calle de público conocimiento. Hasta sabemos que uno de sus participantes falleció días después, por supuesto, en su libertad y con la enfermedad que no existía, tal el dictado de su delirio. La libertad individual no es un bien cultural, dice Freud, ni la cultura que impone restricciones, ni del propio yo que es ciego ante sus pasiones. En el cuento se desafiaba el contagio. Este queda del lado de la plebe, que puede jugar como un extraño, un extranjero, no un semejante. El egoísmo, el odio, la desconsideración por el otro es evidente, como también la actitud frente a la muerte, la cual es inimaginable para el yo. Nadie cree en su propia muerte, o lo que es lo mismo, estamos convencidos de nuestra inmortalidad. Desconocimiento y agresividad, dos combinaciones que pueden ser letales. En relación a la última, la agresividad, Freud plantea que el hombre, literal, la frase, no es una criatura tierna y necesitada de amor, sino que dentro de su constitución presenta disposiciones instintivas al servicio de la agresividad. Refiere, por regla general, esta cruel agresión espera para desencadenarse a que se la provoque, o bien se pone al servicio de otros propósitos cuyo fin podría realizarse con medios menos violentos. Evidentemente al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas tendencias agresivas suyas. No se siente nada a gusto sin esta satisfacción. Pensemos en los primeros ejemplos, los de las agresiones del personal de salud o trabajadores esenciales. Freud, en distintos apartados, habla del narcisismo de las pequeñas diferencias, refiriéndose a que en las comunidades vecinas y aún emparentadas es donde precisamente más se combaten entre ellas. Pero aclara, aunque escasamente este término contribuye a explicarlo. Y nos da una pista en el mismo texto del malestar en la cultura. La tendencia agresiva es una disposición instintiva, innata y autónoma. Es decir, una satisfacción pulsional constitutiva anterior al narcisismo. En una psicología para neurólogos, en el apartado La vivencia de satisfacción, plantea: la indefensión original del ser humano se convierte en la fuente primordial de todas las motivaciones morales. En otro apartado, Memoria y
juicio, al referirse al semejante, dice: fue al mismo tiempo su primer objeto satisfaciente, su primer objeto hostil y también su única fuente auxiliar. Plantea que en todo proceso adjudicativo las percepciones despiertan interés en relación con el objeto deseado, quedando un residuo inasimilable al que denomina Dasdin la cosa. No seguiré por esta vía, solo lo enuncio como origen constitutivo del sujeto. Hay una hostilidad donde todavía no hay palabra enunciada por él. Dice San Agustín que se adelanta en este plano al psicoanálisis. Vi con mis propios ojos y conocí bien a un pequeñuelo presa de los celos. No hablaba todavía y ya contemplaba, todo pálido y con una mirada envenenada, a su hermano de leche. Vemos a este infaz amenazado en su integridad por el goce del hermano. ¿Qué pasaría si tuviera la fuerza de un adulto? El hijo de 6 años de una paciente que estaba embarazada le cuenta que había soñado que su hermana ya había nacido. La madre contenta le preguntó: ¿y cómo era? Responde: la agarraba en brazos, se caía y se le rompía la cabeza. Por suerte, entre el primer ejemplo y el segundo, había pasado un tiempo donde alojar esos deseos en el inconsciente, con su ley, que crea un producto, el sueño. Respuesta a su odio por la intrusa que le quita su trono y tiene lugar en el deseo materno. Él no lo es todo, él no es el rey. Esta peste muestra algo: el litoral de la legalidad estructural y por ende cultural, según la posición frente a la castración de cada uno. En algunos casos vemos cómo aflora lo más primitivo de los deseos y la omnipotencia, ya no como trabajo simbólico, sino en su materialidad. Ante la posibilidad de la enfermedad y la muerte, donde el yo se siente amenazado, intenta con el odio a aquel, el más cercano, del que depende, el otro, el enfermero, el médico, el proveedor de alimentos, ahuyentar la disolución del ser. Excelente metáfora de Edgar Allan Poe. Encontramos así una vez más que lo anímico primitivo es absolutamente imperecedero y se puede despertar ante cualquier contingencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mirta. Muy bueno el trabajo. Vamos a dar paso ahora a la licenciada Paula Rodríguez. Ella es psicoanalista y también es miembro del capítulo Aspectos clínicos del malestar en la cultura. Su trabajo se titula Del discurso capitalista y las cosas del amor. Gracias, Carla. Bueno, paso a leer mi trabajo. El pasado 19 de marzo, el presidente de la Nación comunicaba el decreto de necesidad y urgencia por el cual se establecía que a partir de las siguientes 0 horas y por los próximos 15 días, el país entero quedaba sometido al aislamiento preventivo y obligatorio. Nadie puede salir de sus residencias, todos tienen que quedarse en sus casas. Hoy sabemos que ese decreto fue el primero de muchos. Se inauguró una serie a partir de la cual se apuntó a limitar la circulación y los contactos de y entre las personas. Quizás los primeros días que transitaron de este modo fueron un impas para algunos, a pesar de la indicativa del presidente, unas pequeñas y forzadas vacaciones, que se fueron opacando al ver las noticias que venían de aquel vanagloriado mundillo europeo, habitualmente referencia de lo que deberíamos ser y hacer, pero que esta vez nos mostraba escenas terroríficas que parecían extraídas de una película. Se las repetía en loop por los distintos medios bajo el precepto de que esa realidad no tardaría en replicarse cruzando el Atlántico de no ser cuidadosos. Un horror fascinado que nos mantenía como espectadores, obedientes y en casa. Con la extensión del aislamiento preventivo y la certeza de que esto no se resolvería en tiempos breves,
se produjo un vuelco de las actividades cotidianas tradicionales a sus versiones virtuales, quizás no nuevas en sí, pero novedosas en su masividad. En primera línea destacan el home office, que se extendió más allá de las tareas que aplican al office, resultando algunas de estas más forzadas que otras. La proliferación de aulas virtuales en diversas plataformas y apps, abriendo debates de distintos tipos. La aparición de las teleconsultas como primera o incluso única opción para la medicina ambulatoria y el aumento del uso de las compras digitales, en principio víveres y luego todo lo demás. Un nuevo alargue conllevó el estallido de las formas virtuales más allá del paquete primera necesidad u obligatorio, porque si hay algo que está claro para nosotros, psicoanalistas, es que con la aspiración a la satisfacción más cabal del plano de lo necesario nos quedamos cortos, puesto que aquello que nos vitaliza como seres hablantes siempre está más acá o más allá de la necesidad. Así es como explotan los encuentros virtuales, se ensayan nuevos modos de hacer lazo con amigos, con familiares y compañeros. Cenas y mates virtuales, cumpleaños de grandes y chicos a través de la pantalla, grupos de estudios y tantos otros nombres de espacios donde circula el deseo. Maniobras que permitieron retomar algo de lo que había quedado en pausa con la irrupción de la cuarentena y el imperio de la incertidumbre, y que, a su vez, ayudaron a matizar el paso del tiempo. No obstante, con el correr de los días y los meses de permanencia en la incertidumbre, aquello que parecía una solución de contingencia comenzaba a esbozar lo que considero un costado problemático. Con el primado de la virtualidad aparecen trastocadas las coordenadas de tiempo y espacio, variables que irrumpían como inevitables y condicionaban las posibilidades de coincidir en un encuentro cuerpo a cuerpo, así como también sus imposibilidades. En esta nueva versión, todo aquello queda reducido a algún que otro clic, con la condición de que no haya superposición de horarios. Es decir, que el espacio permanece estático e invariable, traduciéndose en un ahorro o una ganancia en tiempo. Basta con estar del otro lado de la pantalla o el auricular en aquellas ocasiones en que las reuniones son solo voces sin imagen. Hasta acá recorto dos cuestiones como insignias de la época actual. Por un lado, la cuestión numérica, el beneficio. Más reuniones en menor cantidad de tiempo. Un ahorro de tiempos muertos, no productivos, entrando y saliendo y volviendo a entrar desde casa y a través de la misma pantalla. Trabajo, clic, familia, clic, amigos. Lo que se produce es mayor cantidad de tiempo capitalizable. Entre una reunión y otra, una clase del curso tal, o un poco de gym, yoga, o un poco de comida casera con recetas innovadoras. Esto me lleva al otro punto, que es el del individualismo. En esta era del capitalismo globalizado, mediante el uso de Internet, se tiene acceso a todo lo que el usuario quiera. Hiperconexión del sujeto gadgetizado que eleva la ilusión de suficiencia del yo. Bastarse a sí mismo corre en alza y se pierde de vista al otro en tanto tal. Pienso por un momento en voz alta. Si se borrara el papel del semejante, la autosuficiencia no sería una ilusión sino un hecho, y por lo tanto se trataría del triunfo del hombre-máquina todopoderoso. Reformulo mi hipótesis entonces y digo que se tome en cuenta al otro de un modo particular que no puede más que leerse en clave de época. El otro, el semejante rival, se vuelve un objeto más a ser utilizado, consumido. Una expresión paradigmática de esto son los ya famosos tutoriales, conocidos porque la mayoría de nosotros hemos recurrido a alguno de ellos. Este gran acervo de videos explicativos no se caracteriza por el hecho de prescindir del otro, sino que se lo tiene a disposición colgado en la red para su uso a discreción del consumidor. Prima lo inmediato, en su acepción como sinónimo de rapidez y como falto de mediaciones, en este caso entre consumidor y producto. Entonces, pasando en limpio, el día rinde más de la mano del consumo solitario, quizás más solitario que nunca. Pues resulta que esa pretendida comodidad del hogar y el supuesto ahorro de tiempo no se traduce en un relajamiento de las exigencias que caracterizaban la rutina de la vieja normalidad, sino que, por el contrario, todo tiempo libre se ha vuelto una oportunidad.
¿No les resuena el significante crisis? Oportunidad, oferta, de ponerte al día con todo aquello que por alguna razón se acumulaba en la lista de pendientes. Y así pasamos del estallido de las plataformas y apps al servicio del hombre, al hombre explotado por la tecnología. Todo se vuelve posible a un clic de distancia. Alcanzarlo depende de uno. Si lo querés, lo tenés, o podrías tenerlo. Esforzate más, que quizás lo hecho hasta ahora no fue suficiente. Exhortación del superyo, que está de fiesta, el imperativo de goce a la orden del día que pone al sujeto a expensas de la realización de un ideal que nunca llega a alcanzar. Lacan dijo expresamente que lo que el discurso capitalista deja por fuera son las cosas del amor. Esto hablo a las paredes. Las cosas del amor en el sentido que son aquellas las experiencias en las que el sujeto se ve más concernido en su falta, en su deseo y en la puesta en acto de su fantasma. Justamente 3 conceptos atravesados por la castración y sus consecuencias. Las cosas del amor entonces como sinónimo de la castración. Y allí anida la trampa característica del discurso capitalista, de hacer de lo imposible, por estructura, una falla o una carencia que pone al individuo en falta como agente lanzado en la búsqueda de los objetos de consumo que lo colmen. Ficción discursiva que Lacan escribe borrando la barra de acceso al goce, pretendiendo suprimir la dimensión del no todo, imposibilidad lógica inherente al lenguaje, y que sostiene o intenta sostener la premisa de que habría un objeto totalitario respecto de la satisfacción, un goce total. Sin embargo, en otro modo de presentación de esta modalidad de hacer con la falta, las aplicaciones de citas se meten de lleno en las cosas del amor en sentido lato, pero a diferencia de las que venía nombrando anteriormente, no las trajo la pandemia ni el aislamiento social, por lo que creo les da cierto valor agregado, ya que han sido elegidas como vía para establecer cierto modo de lazo social, una modalidad que da pequeñas pistas de la impronta que el discurso capitalista da a la hora de abordar al otro. Me voy a detener un momento en su modo de funcionamiento que particularmente desconocía antes de pensar en este trabajo. Las aplicaciones de citas, más allá de algunas diferencias de formato que puedan tener, funcionan mediante la creación de un usuario con un nombre y una foto. En algunos casos se puede agregar una más o menos breve descripción. Lo que verdaderamente importa es la imagen, ya que será este el único material que se muestra a los demás usuarios y a partir del cual deciden si dar like o no. Un like, en primera instancia, cobra valor porque es el modo de generar un match. Esto es, que el like sea recíproco, con el valor adicional de que da la posibilidad de iniciar una conversación con aquel o aquella que, ya sabes, te dio su like. Retomo. Una vez creado el usuario, uno ingresa 2 datos que serían la clave para lo que la aplicación muestre como posibilidades: género y orientación sexual. 2 categorías que hacen de filtro junto con una coordenada espacial y el radio en el cual uno esté dispuesto a moverse si se diera el bendito match. No sea cosa que esto suceda y haya que andar desplazándose demasiado. ¿Les parece el fin del romanticismo? Lamento decir que el desencanto no termina acá. Estas aplicaciones, como todas, trabajan mediante algoritmos. Esto es una codificación de instrucciones para resolver un problema o realizar una tarea. Es decir, que la información que uno vuelca en la aplicación debe encajar en el idioma de ese algoritmo. No puede ponerse información de más ni quedar campos en blanco. No olvidemos que es una aplicación y ante la pregunta de quién sos o qué te gusta, la respuesta está tipificada. No hay posibilidad a un desarrollo. Se maneja en el campo de lo certero. Cuenta con el que el usuario sepa qué quiere al momento de acudir a la aplicación. Podría parecer una simplificación de procesos psíquicos complejos por los que un sujeto debe transitar para afirmarse en una identidad más o menos acabada o sólida, pero como les decía, no es todo. No hay nada de aleatorio en el modo en que la app decide, porque sí, eso decide, qué perfiles mostrar. Hay un dato más que usa para hacer el cruce de usuarios y es generado por la misma aplicación. Se llama puntaje de deseabilidad. Un coeficiente que refleja cuántos likes recibe un perfil cada determinado número de visitas, con la particularidad de que el puntaje de deseabilidad de un perfil se ve influenciado por el mismo puntaje de los perfiles
que le dan like o no. Esto significa que no impacta de igual forma la reacción de un perfil de puntaje de deseabilidad elevado o uno de puntaje bajo. El algoritmo se encarga de generar una muestra finita y limitada de candidatos posibles entre los cuales el usuario puede elegir. Será entre los perfiles que la aplicación decide mostrar que surgirá el match como posible, pasando por inexistentes los que no son mostrados por la pantalla. Se vuelve inevitable la similitud que guardan estas aplicaciones con aquellas que se usan para compra y venta de objetos de todo tipo, quedando ubicado de este modo el partener en la misma línea de consumo y acumulación. Total, si no funciona con uno, la app te muestra el siguiente. Diametralmente diferente con los modos de abordar los vaivenes del amor a los que el psicoanálisis nos tiene acostumbrados, donde amor y deseo se constituyen como fuerzas que encuentran su origen en la falta y la demanda es a construir. Entendiendo por falta no una carencia al modo del discurso capitalista, sino una imposibilidad estructural necesaria para la constitución del sujeto como ser del lenguaje, condenado a la metonimia deseante. Se ubica allí el deseo como aquello que aparece cuando la demanda se separa de la necesidad, trabajo a cuenta de la incidencia del significante en el viviente. Por el contrario, lo que se cuela en el modo de funcionamiento de estas aplicaciones es la famosa ley mercantil de la oferta que genera la demanda. Y más interesante aún, que en aquello que se ofrece podría estar el objeto que colme aquello que el usuario pretende buscar. Respecto de esto último, pone en marcha una serie de operaciones que esquematizan un campo complejo, impulsado a desandar el más allá del deseo respecto de la necesidad y rebajando algo del orden del encuentro y el hallazgo a una burocracia íntima. Se trata de una solución a la medida de la época, individual, rápida y eficaz. Esto depende cómo se la mire. A pesar de encontrarnos atravesados por el discurso capitalista como predominante en nuestra configuración mundial actual, eso no quiere decir que este sea el único discurso circulante, así como tampoco que estemos necesariamente alienados a él. Que no todo sea capitalismo abre la posibilidad a que existan factores de individuación, es decir, procesos de diferenciación entre los sujetos, puesto que la intencionalidad con que cada quien hace uso de las aplicaciones no viene dada por el algoritmo de su creador. Cada quien que se aventure por los caminos del match o el no match, lo hará con sus determinaciones inconscientes a cuestas, lo que introducirá matices en el para todos del funcionamiento de esta máquina. Factores irreductiblemente individualizantes que subjetivan aquello que el discurso colectiviza. Y me parece importante señalar que marcan la cancha más allá de aquello que la voluntad del portador dicta. Herida narcisista que la hipótesis del inconsciente creó para no cerrarse. Para finalizar, comparto una frase del escritor Julio Cortázar que nos recuerda, sin haber conocido todo este aparato algorítmico, que la coincidencia de un match no puede anticipar lo que se producirá o no en el encuentro de los cuerpos. Cito una frase de Rayuela. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Muchas gracias. Bueno, gracias, Paula. Muy linda la frase que traes. De esas que permanecen en la posteridad, ¿no, Mirta? Que decías de los escritos que son interesantes y que valen la pena. Cortázar, uno de ellos. Bueno, doy finalmente paso al último escrito de la licenciada Valeria Fernández. Ella es psicoanalista y miembro del capítulo Aspectos Clínicos del Malestar en la Cultura. Su trabajo se titula El inconsciente no está en cuarentena, relatos de análisis en medio de una pandemia. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Carla. Hola a quienes estén allí. Paso a leer. No todo. Una mujer relata un sueño, reunión familiar, todos abrazándonos y besándonos. Se despierta afectada pensando, no se puede. En el contexto de pandemia venía tratando de controlar todo. Barbijo, limpieza de manos, de alimentos, entrada al hogar con el protocolo correspondiente. ¿No se puede? No se puede vivir así. No se puede controlar todo.
algo se me va a escapar. ¿Qué pone en evidencia el coronavirus para esta soñante? No se puede controlar todo en la vida. Estaba atravesando un momento personal prepandemia en el cual no podía controlar circunstancias que hacían que, a pesar de sus acciones, sus planes no se pudieran concretar, porque no todo dependía de lo que ella pudiera controlar. Aparece el no todo se puede. Esto alivia a la soñante, quien comienza a pensar en qué es lo que sí se puede, con lo que se presenta en la vida. Aprendiendo a jugar. Transcurrían los primeros días de marzo de 2020 y la pandemia, que parecía lejos, que parecía de otros, llega a nuestro país. Pacientes que preguntan, ¿estás atendiendo? Sí, con todos los protocolos, no había cuarentena aún. Algunos venían y saludaban con el codo, luego se acercaban demasiado para contar algo, otros venían con barbijo, a otros les daba miedo acercarse al consultorio y les ofrecía hacer videollamada o teléfono. Otros decidieron interrumpir todas sus actividades, incluido su análisis, hasta que termine el coronavirus. Llega el 20 de marzo, se cierran los consultorios. Continué ofreciendo tratamiento por videollamada o por teléfono a los adultos, pero a los niños no se puede. Atravesaba ese pensamiento mi práctica ahora. ¿Cómo jugar por videollamada? Ofrezco hacer algunas llamadas para seguir en contacto y aclaro que no reemplazan a la sesión presencial. Este acontecimiento, pandemia y aislamiento, no es algo que solo afecta a mis pacientes, nos atraviesa a todos. Por supuesto, también me atraviesa a mí. También vivo en Buenos Aires, tengo miedo de contagiarme, me quedo en mi casa y estoy haciendo un duelo por tener que atender de esta forma. Pienso, no es lo mismo, algo se pierde. Y por un momento doy por perdidas las sesiones con niños. Pero los niños, una vez más, me pusieron en mi lugar. Algo se pierde, pero no todo. Valeria, ¿podemos tener una sesión por videollamada? Porfis. Ya acomodé mi cuarto para eso y mi mamá me dejó. Y las sesiones no fueron las mismas. No fue como si nada pasar de la intimidad del consultorio a la pantalla en casa, con hermanitos, padres, mascotas dando vueltas. Pero algo comenzó a producirse. ¡Qué pena! No podemos jugar con los muñecos a hacer las historias que hacíamos, Valeria. Imagínate si estoy haciendo hablar un personaje y mi mamá me abre la puerta. ¡Qué vergüenza! De esta forma se interrumpió por pandemia y hasta nuevo aviso la temporada de la serie que veníamos jugando en el consultorio. De todas maneras, otras historias comienzan a aparecer en las que los personajes eran otros, pero las cuestiones que se ponían en juego no eran tan distintas. Estuve jugando al Roblox, construí algo así. Te voy a grabar un videíto de cómo se juega, así entendés. Me matan siempre, soy un perdedor, revoleo todo, no me puedo controlar. ¿Por qué me pasa esto? Ayúdame. Me descubren siempre. Juntos comenzamos a pensar cómo esconderse. Mira este truco que descubrí, Valeria. Dejo al bot, me explica que eso es la inteligencia artificial, girando porque no puede encontrarme. Me mataron. Bueno, intentemos de nuevo. Tenemos otra oportunidad. Entra la tía. ¿Estás jugando a los jueguitos mientras tenés la sesión con la licenciada? No. Y así, entre encontrar un modo de tener intimidad, de esconderse del otro y de buscar otras oportunidades, Facundo pasó de ser un perdedor a ser un buscador de trucos y oportunidades. Juntos fuimos construyendo otros modos de poner en juego en nuestras sesiones a través de la pantalla los significantes que lo atraviesan. Algo que al menos en mi práctica insistió en esta pandemia es el paso de algunos niños de juegos de roles a una presentación más parecida a la de los púberes. Niños que, como Facundo, venían jugando juegos de roles en el consultorio, donde yo no tenía wifi, ni computadora, ni consola de juegos, y por videollamada comenzaron a hablar sobre sí mismos, sus miedos, sus celos, los problemas con amigos, los juegos que juegan online, canciones que escuchan, etc. Niños que quizás estaban a un paso de dejar de jugar juegos de roles, pero que la cuarentena, el cambio de escenario en las sesiones, apresuró este pasaje. Armando la escena. Corrían los primeros días de cuarentena y en los espacios psicoanalíticos se daba lugar al debate, ¿sesiones online sí o no? El 1 de abril de 2020, el Ministerio de Salud de la Nación saca un documento, se llama COVID-19, recomendaciones para asistencia telefónica de salud mental en contexto de pandemia.
Es un escrito que habla de asistencia remota en salud mental. Me parece interesante detenernos acá y pensar estos dos términos. Remoto, según la RAE, tiene distintas acepciones. Una, muy lejano, una aldea remota, tiempos remotos. Otra, que no es verosímil o está muy distante de suceder, peligro remoto. Otra, dicho de algo como una aldea o una sensación, como una idea o una sensación, vago o impreciso. ¿Podríamos decir que las sesiones como la que mencioné antes eran remotas, lejanas, inverosímiles, imprecisas? Por otro lado, online, lo encontré en Google, dice que está disponible o se realiza a través de Internet o de otra red de datos. Parece mucho más apropiado para lo que ocurre en los encuentros videollamada mediante. Subrayo, estar disponible. ¿Para qué? Ni más ni menos que para hacer soporte de la transferencia. ¿Y el estar disponible depende de un consultorio y un diván o se trata de otra cosa? Alba Flessler reflexiona, y cito, el espacio, ese que nosotros consideramos que es real, en realidad tiene su virtualidad, porque está armado con la escena fantasmática de quien percibe ese espacio. Entonces, podemos decir, aún mediante sesiones online, si el analista se presta como instrumento para que se arme la escena, en la mayoría de los casos se puede armar. Por lo tanto, que haya consultorio y presencia física no garantiza nada, hay análisis allí donde haya analista. Lorena tenía sesiones cara a cara en el consultorio. Llama por videollamada desde la terraza de su casa y dice, hablo acá aunque me escuchen todos los vecinos porque no me queda otra. ¿No te queda otra? Podemos suspender las sesiones hasta que puedas venir al consultorio o hasta que puedas encontrar un lugar más íntimo desde donde tener las videollamadas. Pasaron 3 largos días en los que no supe nada de Lorena y me preguntaba, ¿la habré expulsado con mi intervención? Finalmente, el 4.º día, ella que siempre paga sus sesiones al día, transfiere el dinero de la sesión esa que tuvo desde la terraza y me escribe pidiéndome un horario para una próxima sesión. Ya encontré el modo, las voy a tener desde el auto. Esa primera sesión desde el auto fue una de una serie de sesiones que continuamos teniendo semanalmente por teléfono. Por alguna razón decidió restar la imagen de la pantalla y empieza a perder sentido esa pura visión. Me di cuenta de que yo me desnudo ante los demás sin pensar y después me arrepiento. Quiero pensar por qué hago esto. Así comienza la primera sesión por teléfono. ¿Podemos pensar en un pase a diván? Lo cierto es que esto comenzó a dar paso a una serie de significantes que determinaban su posición subjetiva. Ofrecerse sin velos a la mirada del otro. Seguimos trabajando hoy en día por teléfono desde el lugar que eligió. Algunas particularidades de las sesiones online. En la videollamada, la pantalla nos devuelve una imagen del otro y además nuestra propia imagen. Imagen a la que es difícil dejar de ver, trabajo extra que requiere este dispositivo para poder restar la visión. ¿Cómo juega esto especialmente en esta época de pregnancia de lo imaginario? Vemos una imagen, pero no es posible mirarnos a los ojos. Aunque podríamos preguntarnos qué es la mirada, sino cómo alguien se siente mirado por el otro. Por otra parte, este dispositivo requiere un esfuerzo extra para hacer presencia, con tonos de voz, asintiendo, respirando más fuerte, etc. En muchos casos es difícil sostener los silencios. Siempre está la duda de si se cortó la llamada. A veces efectivamente se corta la llamada o falla internet. Alguna vez esta falla de internet produce una expansión más allá de nuestras intervenciones que puede dar lugar a cuestiones interesantes. La mamá de un niño que realiza una primera consulta por videollamada dice, no habla solo, falla internet, se congela la imagen, se interrumpe la voz. Hola, ahí volvió internet. Te decía que no habla, solo algunas pocas palabras. Pero algo de lo que apareció en esta sesión tiene que ver con el corte que azarosamente señaló internet. El nene no habla solo.
necesita del otro, de sus significantes, sus juegos, su demanda, y eso es lo que fuimos trabajando en algunas sesiones con la madre de este niño, que al poco tiempo comenzó a hablar un montón. Jaja, no sé cómo callarlo, bromeó la madre en la última sesión. Otra cuestión que no es menor es que en este tipo de sesiones falta algo de los tiempos antes y después de la sesión. El tiempo de viaje al y desde el consultorio. Tiempo en el que muchas veces resuenan intervenciones y aparecen nuevas ocurrencias para retomar luego. Tiempo extra en el que luego del corte algo interesante puede producirse. Faltan esos tiempos entre, y alguien puede pasar de estar haciendo tareas laborales, la comida o una actividad con los niños, a estar repentinamente como teletransportado en la sesión en la que se apuesta a la apertura del inconsciente y la aparición del sujeto entre un significante y otro. Este tiempo de viajar al consultorio toma particular importancia con los niños. En general, los niños no vienen solos. Pero ¿qué pasa con las sesiones online? Me estuve encontrando con distintas situaciones. Algunos padres los ayudan a conectarse, saludan y se retiran. Otros les prestan sus celulares para que llamen cuando tienen la sesión. Otros les recuerdan un rato antes que va a llegar la hora, etc. En fin, cada uno con su particularidad. Pero algo que empezó a hacerme ruido es encontrarme con varios niños que podría decir venían solos a sesión. Esto es, eran ellos quienes recordaban venir, se responsabilizaban por las llegadas tardes, las faltas, que las hay también en las sesiones por videollamada. Y uno de los recursos que encontré es enviar un mensaje cortito a los padres luego de cada sesión diciendo algo así como tuvimos la sesión con fulano, seguimos la semana que viene. Convocar a los padres a que les digan ellos a los niños que es el horario de tener la sesión y que sean ellos quienes respondan por las ausencias y las demoras. Es interesante leer los modos de llegada de cada chico, pero ¿no hacemos eso también cuando llegan a nuestro consultorio? Sin cuarentena, digamos, acompañados por sus padres. Algunos llegan tarde porque el niño tal o cual cosa, o dicen que faltaron porque el niño no se acordó que tenía sesión. Parece que no es tema de la cuarentena, sino de los tiempos actuales. El otro de la institución se corre de su lugar, y la familia no es ajena a estos tiempos. En la familia, como en otras instituciones, se da este corrimiento, esta desresponsabilización del otro, y en este caso, encarnado por los padres. Bueno, para no concluir, creo que se trata entonces, como cada vez, desde el consultorio o desde el teléfono, de seguir haciendo lecturas, cortes, intervenciones para que la palabra siga circulando y apostar a la producción significante aún en tiempos de pandemia. Resta la pregunta de qué pasará con las sesiones en el consultorio cuando se pueda regresar allí. ¿Habrá muchos pacientes que no quieran acercarse hasta el consultorio una vez que fueron validadas las sesiones por videollamada? Probablemente haya diferentes respuestas, singulares en cada caso. Y tendremos que maniobrar con eso, como siempre. No podría ser de otra manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria. Y bueno, justamente como terminás, el último apartado para no concluir, es interesante que no hagamos una conclusión, sí vamos a hacer un cierre, pero invitamos que puedan enviarnos las preguntas. En esta oportunidad, nos encontramos ante la necesidad de estar a distancia. Este congreso es virtual, pero nos interesa la cercanía de las preguntas y lo que pueda despertar esta mesa. Si bien no sabemos en octubre, cuando el congreso se lleve adelante, qué estará pasando, cuál va a ser el contexto. Por ejemplo, yo tomé en su momento la vacuna alemana, ahora estamos hablando de la vacuna rusa o la vacuna de Oxford. No sabemos qué va a pasar, pero justamente lo que nos interesó y lo que quisimos marcar y sobre lo que se inició el debate y lo que produjo como resultado esta mesa es justamente lo que insiste, más allá de los contextos, cómo cambian. Nos encontramos que algunas cosas insisten. Y la emergencia de la pandemia fue contingente, y en este punto nos angustió, nos produjo a todos los sujetos, en tanto todos
estamos y estuvimos atravesados y estaremos atravesados por los efectos de la pandemia, nos ha generado muchas preguntas y muchas afectaciones, pero a la vez no hace más que relanzar una imposible estructura, ¿no? El malestar y el deseo insisten. Nos encontramos hablando justamente de esto y de las pasiones, esas que aparecen y que son ineliminables. La pandemia es nueva, la experiencia que atravesamos fue disruptiva, sin embargo las respuestas se repiten. El enemigo invisible deja vacante el lugar a todo aquel que pueda ser objeto del odio, presentificándose en ese acto lo más primitivo de los deseos y la omnipotencia en su materialidad mortífera. Esto es lo que trabajó Mirta, ¿no? Las pasiones aparecen redobladas, intentando hacer del no todo una confidencia basada en la hostilidad ante cualquier prójimo que sea señalado como peligroso, ubicando sentidos al sinsentido de la posibilidad de la muerte y eludiendo en ese mismo movimiento la propia castración. Como la frase muerto el perro se acaba la rabia, bueno, sin embargo la verdadera rabia, esa que se relanza fundamentándose en el miedo al contagio, es ineliminable. Los intentos por conseguir el antídoto en el nombre de la ciencia no reducen los avatares de la estructura. La pulsión de muerte aparece con su cara feroz, recordándonos que frente a ella no hay vacuna que borre el malestar. Sin embargo, el mercado no encuentra ningún desaliento en ello y continúa intentando capitalizar los sufrimientos dentro de los márgenes del laboratorio con el antídoto que prontamente venderá, ¿no? Mientras tanto no salga a la venta, podemos entretenernos con la solución virtual como paliativo frente a la distancia social. En relación a esto, Paula pudo trabajar como la tecnología ahí marinada con el sistema capitalista se ofrece como el medio para acercarnos en esta distancia, intentando predecir bajo los brillos de la inteligencia artificial nuestras elecciones y preferencias amorosas, al punto de utilizar combinaciones de datos para determinar nada menos que nuestra deseabilidad, tomando como eje nuestro perfil a partir de informaciones que, brindamos a las aplicaciones. Sin embargo, este intento de reducir la subjetividad a los algoritmos se encuentra con la falta que hace que el encuentro con un otro sea siempre incalculable, ¿no? Y como un rayo, como tomó este párrafo de Rayuela. Falta que aparece como falla del sistema informático, pero que afortunadamente es aquello que nos permitió que algo fuera posible en esta pandemia. Como cuenta Valeria, que es interesante cómo titula el trabajo, el inconsciente no estuvo en cuarentena, ¿no? No está en cuarentena, estuvo ahí, y el análisis online, no remoto, generó efectos en la medida en que un analista pudo ofrecer su escucha, con la cercanía de un deseo que a distancia se prestó a alojar aquella operación que permite un vaciamiento de un objeto que no conoce de lógicas bidimensionales y físicas, sino topológicas. Se abrieron entonces, muchas preguntas en el marco del COVID-19. Esperamos que esta mesa pueda generar un debate a distancia. Los invitamos a que puedan hacer esas preguntas o comentarios o lo que les haya generado, lo que podamos haber provocado con estos escritos desde nuestra humilde opinión y producción. Y nos pareció interesante porque la pregunta con la que nos deja la cultura contemporánea es la misma con la que Freud cierra el malestar en la cultura. Voy a leer este párrafo. Estaba avanzando el nazismo en Europa en ese momento, y dice así: hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal.
pero ¿quién puede prever el desenlace? Bueno, no sé si quieren agregar algo, algún comentario. Chicas. Yo, Cami, quizás mencionar que, bueno, reforzar un poco esto de que el encuentro entre nosotras quizás nos permitió tramitar algo en el curso de esta pandemia, que claramente no es lo mismo cuando iniciamos estos encuentros que encontrarnos ahora con estas 4 producciones, que indudablemente tienen las marcas de cada una de las preguntas que se fue formulando y a partir de las que fue armando un recorrido. Y quizás aprovechar que si nuestros oyentes supuestos llegaron hasta acá en nuestro video, facilitarles una vía de comunicación más allá de las opciones que brinde la ASM, darles nuestro mail del capítulo, que lo vamos a dejar igualmente escrito en el link. No sabemos bien cómo es el tema de la plataforma, pero lo digo verbalmente para el que quiera tomar nota. Es cap.aspectosclínicos@gmail.com, por si alguien quiere acercarse y aportar a esto de los encuentros que permiten producciones. Eso solo. Muy bien. Sí, además nosotras hacemos actividades a partir del capítulo, que bueno, que podemos, cuando estas surjan y cuando les damos difusión, si nos mandan un mail a ese mail que acaba de decir Paula, podemos incluirlos a nuestra lista de mails para comentarles sobre las actividades que solemos hacer en relación al capítulo y al malestar en la cultura, ¿sí? Así que, bueno, ¿algún otro comentario? No, espero los comentarios en todo caso. Si llegaron hasta el final es porque algo debe haber interesado o le ha pegado, como nos pegó a nosotros, algunos temas. Y bueno, estaría buenísimo que nos acerquen cualquier inquietud porque todo está para hacer y para poder producir, que eso es importante. Nada más. Sí, coincido. Bueno, y agradezco a que estén del otro lado. Es raro esta metodología. Pero bueno, esperando intercambiar a futuro con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias por su tiempo y bueno, esperamos las repercusiones y los comentarios que quieran acercarnos en octubre cuando el Congreso va a tener lugar. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta luego.